Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? Buenas tardes, profesor. Espero que todos estén bien, de buena salud, ¿no? Bien, entonces vamos a continuar con el tema de esta semana, que es solubilidad, pues, ¿no? Bien, vamos a ver entonces un aspecto que tiene que ver, pues, con la preparación de soluciones, ¿no? La solubilidad de un soluto, ¿no? Bien, pero antes había una pregunta previa, pues, ¿no? ¿Qué cosa? ¿Cuándo se forma una solución, no? Eso es lo primero que hay que tener presente, pues, ¿no? Y es una de las preguntas, pues, que tienen que poner en su informe, pues, ¿no? En su informe del último laboratorio. Ya tienen ustedes los links de los videos que se han pasado para que hagan su informe. Y también ya en base al video de la clase, también ya pueden ustedes sacar las preguntas correspondientes que tienen que resolver, pues, ¿no? ¿Cuándo se forma una solución? Recuerden que hay un soluto más un solvente, y al final hay una solución. O de repente, entonces acá se forma una fase, ¿no? Hay una fase. O de repente puede formarse, puede haber otro caso, ¿no? Soluto más solvente, y al final tienen dos fases. Dos fases que indican que no hay solución. Que no hay solución, ¿no? Entonces ahí, esas dos situaciones se tienen que resolver, pues, ¿no? ¿Por qué se forma la solución? ¿Por qué no se forma la solución? Recuerden que en un soluto, ¿qué cosa hay? Un soluto contiene, pues, un soluto tiene una determinada naturaleza, ¿no?
ese soluto puede ser iónico o molecular. Y si es molecular, puede ser molecular apolar o molecular polar, ¿no? Entonces hay una naturaleza del soluto ahí. Y por otro lado, también el soluto tiene fuerzas de cohesión. El soluto tiene una fuerza de cohesión, ¿no? Y esa fuerza de cohesión son de dos tipos, ¿no? Fuerzas de enlace de repente, o también pueden ser fuerzas intermoleculares, ¿no? Disculpen un momentito. Bien, había un ruido que me estaba molestando, así que... Bien, entonces, en un soluto, entonces, el soluto tiene determinada naturaleza, que es iónica covalente, ese covalente puede ser polar o apolar, y el soluto también tiene fuerza de cohesión, ¿no? Esa fuerza de cohesión puede ser debido de repente a fuerzas de enlace puramente, como es el caso del compuesto iónico, ¿no? En compuesto iónico, las fuerzas de cohesión son de enlace iónico, de atracción entre aniones y cationes, son fuerzas colómbicas. En cambio, en una sustancia molecular, entonces las fuerzas intermoleculares ya son de diferentes tipos, pues, ¿no? Fuerzas de London, fuerzas de Kisson, o bien las interacciones por puente de hidrógeno, ¿no? Entonces todo eso hay que tener presente. Entonces, cuando se forma una solución, entonces están compitiendo ¿quiénes? Están compitiendo pues energías, ¿no? Entonces, si un cristal iónico se disuelve, ¿por qué? Entonces ahí, al disolverse ya se está venciendo algo. ¿Qué se está venciendo? El solvente está venciendo a las fuerzas de enlace, que en este caso vienen a ser directamente proporcionales a la energía reticular del compuesto iónico, ¿no? Entonces, ¿cuándo se forma una solución? Entonces acá se forma una solución, decimos cuando, las energías, cuando la energía de interacción, cuando la energía de interacción solutos, soluto solvente, es mayor que la energía de interacción soluto-soluto, ¿no? ¿Está bien? Eso es, se forma una solución cuando la energía de solvatación, a esta energía soluto-soluto también le llamamos energía de solvatación, ¿no? Energía de solvatación. Y la energía del soluto-soluto va a depender pues, de la naturaleza, ¿no? Si es un compuesto iónico, la energía de interacción soluto-soluto es la energía reticular, ¿no? ¿Está bien? Entonces habrá de repente compuestos iónicos que tienen una baja energía reticular comparada con la energía soluto-solvente y por lo tanto se va a formar la solución. En cambio habrá solutos, de repente solutos iónicos que tienen una alta energía reticular y esa energía reticular o de energía de interacción soluto-soluto es tan grande que la energía de interacción soluto-solvente es pequeña y por lo tanto la solución no se va a formar, ¿no? Entonces, para que haya formación de solución, entonces, primeramente, la energía de interacción soluto-solvente tiene que vencer la interacción soluto-solvente. ¿Está bien? Que eso ya depende, pues, de la naturaleza del soluto, ¿no? Y las fuerzas de cohesión que tuviera. No se forma solución, no se forma una solución. Si por el contrario, si la energía de solvatación
si la energía de solvatación o interacción soluto-solvente es menor, ¿no? Es menor que la energía de interacción soluto-soluto, ¿no? Y ahí se pueden dar, pues, diferentes casos, ¿no? De cuándo se forma la solución. Y ya la experiencia dirá los resultados, pues, ¿no? Entonces, así, eso es lo que hay que tener presente cuando se habla de la formación de una solución. Por ejemplo, decimos el AgCl. Entonces, cuando ustedes tienen acá, por ejemplo, cuando tienen esta reacción, ¿no? Tienen esta reacción, el NaCl, por ejemplo, que ya lo hemos visto en video también incluso. El NaCl acuoso reacciona con el AgNO3 acuoso. Acá hay soluciones ya formadas, ¿no? Donde se cumple la primera condición, ¿no? ¿Está bien? Pero también cuando hacemos una reacción química, en este caso una reacción de metátesis, se van a manifestar esos factores, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, se va a formar el AgCl sólido, un precipitado, ¿no? Entonces esto es un precipitado, más el NaNO3 que está como solvente, ¿no? Entonces acá, en el tubo de ensayo, entonces, ¿qué cosa voy a tener? En el tubo de ensayo, si hice esa reacción, en el tubo de ensayo voy a tener, pues, en la parte inferior, ¿quién estará? Profesor, disculpe, no sé si soy yo, pero se congeló, creo, su pantalla. Profesor, se congeló mi pantalla. Ujú. Se congeló lo que está. A ver. Mantener. Ahora sí se ve. ¿Se visualiza? Sí, lo que escribió, lo nuevo que escribió. Bien, entonces vamos a... Bien, entonces ahí está, se ve la pantalla, ¿no? Bien, entonces en esta reacción, se forma, pues, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Se congeló todo. Sí, tiene razón, se ha congelado acá. Bien, se ha congelado mi equipo. Vamos a ver. Esperen un momentito, a ver.
Un momento. En todo caso hay que cerrarlo, ¿no? Sí, por eso. Sí, mejor voy a entrar de nuevo, pero... Espérate. Pon acá. Para PowerPoint. Finalizar tarea. Ya. Y cierra eso. ¿Te escucho? Me escucho. Pero... Habrá que empezar de nuevo, muchachos, porque se congeló totalmente la pantalla. Bien, veamos entonces. ¿Se ve la pantalla, jóvenes? No, profe. No se ve ya. Falta compartir entonces. Bien, entonces decíamos, ¿no les decía respecto a la solubilidad de un soluto? Para que haya solubilidad, entonces hay que tener en cuenta la naturaleza, ¿no? Naturaleza del soluto. Hay que tener en cuenta también las fuerzas de cohesión, ¿no? La fuerza de cohesión. Que esa fuerza de cohesión que puede tener el soluto pueden ser, en este caso, fuerzas de enlace, como en el enlace iónico y en los sólidos de red covalente, ¿no? O pueden ser esas fuerzas de cohesión, pueden ser simplemente fuerzas intermoleculares, ¿no? Que al final hacen que una sustancia molecular tenga bajas energías reticulares, ¿no? Entonces acá, eso es lo que hay que tener en cuenta para evaluar si se forma o no, se forma solución, ¿no? Entonces se formará solución si la energía de solvatación
que ya sabemos que la interacción soluto-solvente es, en este caso, mayor que la energía que hay entre las partículas del soluto, ¿no? ¿Está bien? Y no se formará solución, no se formará solución si la energía de interacción soluto-solvente es menor, ¿no? Esto es lo mismo. Es menor que la energía soluto-soluto. ¿Está bien? Eso es lo que hay que tener presente, pues, ¿no? O sea que... Y les decía el caso concreto, pues, el caso concreto que uno puede tener en el laboratorio, por ejemplo, se hacen estas reacciones, ¿no? Por ejemplo, en el proceso de descomposición para obtener oxígeno. Entonces acá tienen el KCl acuoso más, como comprobamos que se formó el KCl por la reacción con el nitrato de plata, ¿no? Y eso va a conllevar, pues, a que haya acá una metátesis y se forme el AgCl sólido, que precipita en el fondo del recipiente más una solución acuosa de KNO3, ¿no? Entonces, en el tubo de ensayo, ¿qué cosa va a ocurrir? En el tubo de ensayo, entonces va a estar, pues, por decir algo así, el precipitado, ¿no? De cloruro de plata. ¿Está bien? Vamos a marcarlo así, más o menos, para indicar que se formó, pues, un precipitado blanco, ¿no? Precipitado blanco. Entonces acá habrá un precipitado en el fondo del tubo de ensayo, será el AgCl sólido, y acá habrá una solución sobrenadante de, en este caso, ¿de quién? De KNO3, ¿no? ¿Está bien? Eso es lo que se tendría en el tubo de ensayo, ¿no? Entonces, y eso, entonces ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Por qué el AgCl precipita? ¿Ah? ¿Por qué precipitó el AgCl? El AgCl, ¿no? Por la densidad. ¿Está bien? Entonces ya cuando me dicen la densidad, ya pues, ya ese muchacho ya murió, ¿no? O sea, no, porque no estamos hablando pues o sea, estamos comparando, ¿por qué y por qué el KNO3 no precipita, ¿no? ¿O por qué no precipita el KNO3? Pues es la misma pregunta, ¿no? ¿Por qué no precipita, o por qué no precipita el KNO3 cuando hago esa mezcla? ¿Ah? La pregunta es la misma, ¿no? Está relacionada a dos aspectos del sistema que estamos desarrollando, ¿no? Y si me dicen, ¿por qué precipita el AgCl? ¿No? Entonces, si alguien me dice, por la densidad, ya pues, no estamos, no estamos evaluando el tipo de sistema, no estamos diciendo el sistema disperso de qué tipo es. ¿Es una suspensión? Si fuera una suspensión, sí. Ahí sí decimos, ya, precipita porque la densidad del sólido es mayor que la densidad del líquido, entonces eso se va al fondo del recipiente, ¿no? Porque sus partículas son bastante grandes, ¿no? Que superan el rango de los 1000 nanómetros, ¿no? Por eso precipita, ¿no? Pero eso es cuando hablamos del sistema disperso, pero ahora estamos hablando estamos haciendo una reacción química, dos reactantes, ¿no?
un reactante incoloro. Esta es una solución incolora. Con otra solución incolora. Incolora. Que los mezclas en un recipiente y se forma un precipitado inmediatamente, ¿no? Se forma, eso lo vemos inmediatamente, se forma el precipitado. Y la pregunta es, ¿por qué precipita la HCl? Cuando he mezclado, ¿por qué precipita la HCl si he hecho la mezcla? ¿Por qué? Y ahí es por qué. Entonces, ¿qué cosas están actuando? En el sistema, ¿qué cosas estoy teniendo? Ah, estoy teniendo, ¿qué cosa estoy teniendo en la mezcla reactiva? Estoy teniendo el potasio más acuoso, más el Cl menos acuoso, más el Ag más acuoso, más, ¿quién? El NO3 menos acuoso, ¿no? Esa es mi solución, ¿no? ¿Y qué está pasando acá? Ah, acá, ¿qué está pasando? Que acá se están juntando, pues, especies químicas que tienen una fuerte atracción entre sus partículas, ¿no? Que tienen una fuerte atracción entre sus partículas. ¿Está bien? ¿Y qué son estas, pues, no? Estas de acá, ¿qué va a pasar entre ellas? Ah, y estos de acá, ¿qué va a pasar entre ellos, con ellos? ¿No? ¿Qué va a pasar con ellos? Ah, acá resulta que se forma el precipitado porque es lo que evidenciamos. Se forma el precipitado, ¿por qué? ¿Qué cosa hay acá? Entre ambos, alta energía de atracción, ¿no? Una alta energía de atracción. Y eso es lo que posibilita, pues, ¿no? Entonces, esa alta energía de atracción, ¿y quién está de por medio? Está el agua, ¿no? Entonces, eso conlleva que formamos el AgCl sólido, precipita, mientras el otro, ¿quién viene a ser? El otro simplemente está disuelto, ¿no? KNO3 acuoso. ¿Por qué se formó? Se formó porque su energía reticular, ¿no? Su energía reticular, ¿está bien? Es mayor que la energía de quién con quién. De repente una interacción ion-dipolo, ¿no? Porque eso es lo que habría, ¿no? Entonces es mayor que la energía de interacción ion-dipolo. Por eso es que se formó el compuesto iónico, ¿no? Si esta energía de interacción ion-dipolo hubiese sido alta, entonces ahí sí, ¿no? ¿Está bien? En cambio el otro, ¿por qué no precipita? ¿Por qué no precipita el KNO3? Ah, ¿por qué no precipita? Ah, porque la energía reticular, ¿no? En este caso, ¿qué diríamos? Porque la energía reticular, ¿de quién? Del KNO3 es menor que la energía de interacción ion-dipolo, ¿no? ¿Está bien? Por eso es que porque no precipita, ¿no? Porque está predominando la energía de solvatación. La energía de solvatación es mayor que la energía reticular, ¿no? ¿Está claro? Bien, entonces, jóvenes, ahí tienen la razón de por qué se forman las soluciones. Porque hay energías que compiten, ¿no? ¿O por qué no se forman las soluciones? Porque hay energías que compiten.
Cuando se forma una solución, ¿por qué se forma la solución? Porque la energía de solvatación o interacción soluto-solvente, en este caso viene a ser mayor, ¿no? Esta es la energía de solvatación, ¿no? Esta es la energía de solvatación, ¿no? Eso es lo que hay que tener presente cuando se habla, pues, de soluciones. ¿Por qué se forman las soluciones? Recuerden que la idea de formar una solución es para alcanzar un estado más estable, ¿no? Entonces se supone que la solución es un estado más estable que cuando estaba el soluto puro y el solvente puro, ¿no? Separados, ¿no? Entonces se forma otro sistema, un sistema más estable al formarse una solución, ¿no? Pero ese sistema más estable también es más desordenado, ¿no? Aumentó la entropía, aumentó el desorden, ¿no? Con respecto al estado inicial. Cuando se forma una solución, entonces aumenta la entropía, aumenta el desorden, ¿no? Si bien puede haber un estado más estable, pero ese estado más estable puede ser, trae como consecuencia también la formación de un estado más desordenado, ¿no? Bien, entonces, eso es lo que ustedes se supone que tienen que justificar. Por ejemplo, ustedes tienen que identificar entonces en las soluciones, ustedes en las soluciones del, en las soluciones del, en las soluciones del laboratorio 4, ¿no? Del laboratorio 4, tienen que identificar, pues, identificar los tipos de interacción soluto-solvente, ¿no? Los tipos de interacción soluto-solvente. Soluto-solvente. Relacionadas, pues, ¿con quién? Con la energía, relacionadas con la energía de solvatación, ¿no? Con la energía de solvatación. O también llamada energía de interacción soluto-solvente, ¿no? Entonces ustedes tienen que identificar, por ejemplo, si tienen el HCl, ¿no? El HCl que vimos, creo que lo vimos primero, ¿no? El HCl en estado gaseoso está en estado molecular, pero una vez que ya pasa, y vemos ahí de que el vapor del HCl no afectaba, no ocasionaba ningún cambio de color en el papel indicador universal, ¿no? En cambio, cuando ya el papel indicador universal se mojaba y luego ahí llegaba el HCl gas, entonces recién ahí se tornaba de color rojo, porque recién ahí se manifiesta el carácter ácido, ¿no? Del HCl. Entonces, ese tipo de interacciones tienen que explicarlo ahí, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las interacciones que puede haber? Entonces, acá hay varios casos, pues, ¿no? Uno puede ser interacción ion-dipolo, ¿no? Esa interacción, ¿dónde se da? En las soluciones electrolíticas, ¿no? Esta interacción ion-dipolo está presente en soluciones electrolíticas, ¿no? En soluciones electrolíticas, ¿no? Y a ustedes les han mostrado los experimentos, varios casos, ¿no? Electrolíticas. ¿Sí? Electrolíticas. Entonces ustedes tienen que identificar y poner parte en su informe, ¿no? Identificar, pues, ¿no? Una interacción ion-dipolo se supone que es, por ejemplo,
el Na+, rodeado de moléculas de agua, ¿no? Agua, ¿no? El agua, ¿no? Y ahí señalando el polo, pues menos, menos, ¿no? Menos más, y por acá de repente está el cloruro, ¿no? Cl menos, y la molécula de agua, pues, ¿no? Agua. Con su carga positiva, pues, que ataca al cloruro, ¿no? Y ahí tenemos la interacción ion-dipolo, ¿no? En el caso del cloruro de sodio. Y esto es lo que, estos esquemas son lo que ustedes tienen que mostrar en su informe, pues, ¿no? Ustedes tienen que mostrar este tipo de interacción en su informe en el caso de las soluciones electrolíticas que conducen la corriente eléctrica, ¿no? ¿Está bien? 2. De repente puede ser dipolo-dipolo, nada más, ¿no? Dipolo-dipolo, nada más. Otros serán 3. De repente, dipolo inducido, ¿no? Y eso es lo que ustedes tienen que poner en su informe, ¿no? Ejemplos de este tipo de interacciones. Tienen que completar. En algunos casos ya lo tienen porque los mismos ejercicios experimentales les van a indicar, ¿no? Que sí es posible. En el caso del alcohol con el agua que no conduce la corriente eléctrica, por ejemplo, ¿cuál es la interacción ahí? ¿Dipolo-dipolo o puente de hidrógeno? ¿Cuál es? Ya habrán deducido eso, ¿no? ¿Está bien? Después otro hay por ejemplo, ahí le decía, ya, entonces acá, de repente, ¿no? Entonces ustedes completar los experimentos, ¿no? De conductividad eléctrica. Por ejemplo, se les dio el azúcar, ¿no? El azúcar rubia. El azúcar rubia no conduce, no debería conducir la corriente eléctrica, pero sin embargo conduce la corriente eléctrica. ¿Por qué conduce la corriente eléctrica? Entonces ustedes tienen que decir ahí cuál es la parte de la solución electrolítica del componente o de la impureza, cuál es la impureza presente en el azúcar rubia que hizo posible la conductividad eléctrica, hizo que los foquitos se encendieran, ¿no? Tienen que justificar eso. Y después tienen que comprobar que si el azúcar hubiese sido puro, entonces ahí sí se cumpliría que no conduce la corriente eléctrica, ¿no? Los focos no se encienden. Y eso lo tienen que mostrar ustedes en video. Esos son los videos complementarios que tienen ustedes que presentar, ¿no? Donde comprueban que el azúcar en estado sólido no conduce. Y el azúcar blanca, están hablando del azúcar blanca, y el azúcar blanca en solución acuosa, con agua destilada, tampoco conduce. Eso lo tienen que demostrar ustedes. Que si van a comprar agua destilada, entonces ya verán la manera, pero tienen que hacerlo. Tienen que conseguirse su agua destilada, ¿no? Para comprobar de que el azúcar no conduce la corriente eléctrica ni como sólido molecular, cristalino, blanco, ni como solución, ¿no? Estos son los experimentos complementarios. Y también tienen que decir, pues, qué tipo de interacción hay entre el azúcar y el agua para que formen una sola fase, ¿no? Ahí viene la parte de las fuerzas intermoleculares, pues, ¿no? Las interacciones. Y después hay otras que a veces también decimos, lo semejante disuelve lo semejante, se dice, ¿no? Entonces, lo polar disuelve a lo polar, lo apolar disuelve a lo polar, lo apolar disuelve lo apolar disuelve a lo no polar, ¿no? Entonces acá ahí vienen dipolo, dipolo instantáneo, dipolo inducido también, ¿no? Dipolo instantáneo
instantáneo. Dipolo inducido, ¿no? Entonces, son los casos que podrían presentarse, ¿no? En el caso de soluciones, y lo que no esté completo, entonces ustedes hacen un experimento que ilustre ese tipo de interacción en la formación de la solución, ¿no? Esta solución no conduce la corriente eléctrica. Pero sí. Entonces ahí, por ejemplo, pueden de repente tener, por ejemplo, ¿qué podría ser? Acetona, por ejemplo. ¿Pueden conseguirse acetona? Creo que sí pueden conseguir acetona, ¿no? Hay mucha gente a veces en la casa que se despinta las uñas. Pueden tener acetona. ¿Qué pasa si a la acetona le echan algún soluto, ¿no? Algún soluto. La acetona, ¿qué le podrían echar? Con el agua, ¿formarían una fase? ¿Está bien? Entonces ustedes van a ensayar eso, pues, ¿no? Van a ensayar eso. Tienen agua, tienen acetona, ¿se formará una fase o se formará una sola fase o dos fases? Y si se forma una sola fase, ¿conducirá la corriente eléctrica o no conducirá la corriente eléctrica? Entonces ustedes tienen que completar esos experimentos, que espero que los pongan, pues, ¿no? Espero que los pongan. Bien, eso era para hablar de las interacciones soluto-solvente, que pueden ser diversas. Ustedes buscan los ejemplos. Ya le he puesto el tipo de interacción que habría en el... ¿Por qué se forma la solución de cloruro de sodio? Porque la energía de solvatación o energía de interacción ion-dipolo es mayor que la energía reticular que se da entre aniones y cationes del cristal de cloruro de sodio, ¿no? Entonces, por eso, ¿no? ¿Está bien? Entonces seguimos. Ahora, en cuanto a los experimentos, también les venden tintura de yodo, ¿no? ¿Sí o no? Comprueben si la tintura de yodo, comprobar si la tintura de yodo, que es una solución, conduce la corriente eléctrica. También, ese es un ejercicio complementario, ¿no? Después, ¿qué otro había que conducía la corriente eléctrica? ¿Se acuerdan? A ver, ¿quién se acuerda de los experimentos? ¿Qué otro experimento conducía la corriente eléctrica? Oxigenada. El agua oxigenada. Y les dieron la razón de por qué conducía la corriente eléctrica, porque no debería de conducir, ¿sí o no? Porque es un soluto molecular que formaría puentes de hidrógeno con el agua destilada, ¿no? Con el agua pura. Bueno, prácticamente pura, ¿no? No es pura al 100%, el agua destilada, ¿no? Pero dada la concentración de iones es tan insignificante que no conduce la corriente eléctrica, ¿no? Entonces, ustedes tienen que indicar cuál es la ecuación de ionización que justifica la conductividad del agua oxigenada comercial, ¿no? Y para eso le decían, hay un componente que tiene carácter. ¿Qué carácter tenía? Ácido básico. Ácido. ¿Ah? ¿Carácter qué? Ya, lo que hayan dicho, ya, lo comprueban, ¿está bien? Lo que hayan dicho ustedes, lo comprueban. ¿Está bien? Porque ahí el video, que también lo tienen ya en el aula virtual, todo eso está en el aula virtual, ¿no? Para que ustedes repasen y hagan su informe, ¿no? Entonces, por la conductividad eléctrica, ustedes van a identificar la naturaleza del soluto, van a identificar en esos experimentos las interacciones, las fuerzas que permiten explicar
la formación de la solución una vez formada, ¿no? Una vez formada, ¿cuáles son las interacciones soluto-solvente que hay en esos sistemas, ¿no? ¿Está bien? Y también, pues, dirán, ay, en este caso no se forma solución. Por ejemplo, se formará solución entre la acetona que tienen en su casa, entre la acetona que tienen en su casa y el aceite, se formará solución. Entonces, y si se forma la solución, le medirán la conductividad eléctrica. Entonces, pueden medir la conductividad eléctrica de la acetona, ¿sí o no? También pueden hacerlo. Entonces, el diseño experimental ya lo tienen. Armen simplemente. Y se supone que por lo menos cada integrante del grupo debe hacer una demostración de eso, ¿no? ¿Está bien? Cada integrante del grupo. Y eso lo van a grabar, pues, ¿no? Esa es la parte experimental que ustedes contribuyen a los videos adicionales, ¿no? ¿Está claro, muchachos? Bien, entonces seguimos ahora con, ya entrando de lleno a lo que significa, pues, la solubilidad. ¿Qué es la solubilidad? ¿Qué es la solubilidad? Es una propiedad intensiva, ¿no? Entonces, es una propiedad física, ¿no? Intensiva, ¿no? Intensiva, que indica la máxima cantidad de soluto, la máxima cantidad de soluto, ¿no? Cantidad de soluto que se puede disolver, la máxima de soluto que se disuelve en cierta cantidad de solvente, ¿no? En cierta cantidad de solvente. Generalmente, en 100 gramos de agua, ¿no? A determinada temperatura constante, ¿no? A determinada temperatura constante. ¿Está bien? Temperatura constante. En que son iguales, las velocidades de disolución, las velocidades de disolución y de formación del soluto, ¿no? Y de formación del soluto. La solución de este sistema en equilibrio, la solución de este sistema en equilibrio, ¿cómo es llamada, jóvenes? ¿Se acuerdan? Este sistema en equilibrio de fases, ¿no? En equilibrio de fases, es llamada solución saturada, ¿no? Eso es lo que hay que tener en cuenta con respecto a lo que significa, pues, la solubilidad como término. Entonces, la solubilidad de un soluto igual a una determinada temperatura en grados Celsius va a ser igual a la masa máxima de soluto, máxima
de soluto en 100 gramos de agua, ¿no? En 100 gramos de agua. ¿Está bien? Y esto representa una solución saturada, pues, ¿no? Ejemplos, entonces, ejemplos, ¿no? Por ejemplo, la solubilidad del NaCl a 20 grados Celsius es 37 gramos de NaCl en 100 gramos de agua, ¿no? La solubilidad del NaCl a 40 grados Celsius casi no cambia mucho, ¿no? Es 38 gramos en 100 gramos de agua, ¿no? Y la solubilidad del NaCl a una temperatura de, digamos, de 60 grados, ¿no? 60 grados Celsius es, en este caso, 39 gramos en 100 gramos de agua, ¿no? Entonces, decimos, mientras que la solubilidad del CCl4 en agua, a la misma temperatura, en 20 grados Celsius, es 0,01 gramos en 100 gramos de agua. Entonces, acá estamos diciendo que respecto a esos datos, entonces acá el NaCl es muy soluble en agua, ¿no? Es muy soluble en agua. En agua. Mientras que el CCl4 líquido, es prácticamente insoluble en agua, ¿no? Es prácticamente, porque la cantidad que hay es casi despreciable, ni siquiera llega al décimo, ¿no? Es prácticamente insoluble en agua, entonces se van a separar en dos fases, ¿no? En agua, ¿no? Eso es lo que podemos sacar de esos datos numéricos que ahí tenemos, ¿no? Y por ahí aparecen pues las clases de soluciones respecto a la solubilidad, ¿no? Clases de soluciones, tomando como referencia clases de soluciones respecto a la solubilidad de un soluto, ¿no? A la solubilidad de un soluto. Entonces podemos tomar como referencia en este caso del cloruro de sodio, ¿no? Disculpen un momento. Bien, así entonces, ¿qué cosa vamos a tener? Por ejemplo, pues acá la temperatura puede estar en grados Celsius y acá la solubilidad del soluto, ¿no? Y por ejemplo, en el caso del NaCl, exagerando la pendiente, que es una pendiente suave, ¿no? Exagerando la pendiente, por ejemplo, tenemos ahí suponiendo que tengamos acá la temperatura de 20 grados,
Suponiendo que tengamos ahí 20 grados Celsius, ¿no? 20 grados Celsius, entonces acá, este punto en la curva, este es para el NaCl acuoso, ¿no? NaCl acuoso. Entonces acá habrá un punto 1, acá habrá un punto, y acá habrá otro, ¿no? Y acá habrá otro. Por ejemplo, que acá tengo masa máxima, en 100 gramos de agua, ¿no? En 100 gramos de agua. Entonces acá voy a tener ahora, de repente tengo disueltos en 100 gramos de agua, en 100 gramos de agua ahora tengo una solución cuya concentración es porque se borra solito. Bien, entonces acá tengo una solución donde hay, este es un punto A, vamos a decirle así, B, C y D. Tengo varias soluciones, ¿no? Acá tengo otro punto. Y por ahí otro punto. Entonces, suponiendo que las cantidades son en este caso 5 gramos, ya, 10 gramos. Acá le ponemos 10 gramos. 10 gramos en 100 gramos de agua. El otro que tenga, pues, que esté cerca, que sea B, más o menos, 30 gramos. Y por ahí otros valores como el caso de este representa pues acá 37 gramos y el otro 37,5. Entonces a estas, a B y C le decimos soluciones no saturadas, ¿no? No saturadas. A, ¿qué cosa representa? A representa la solución saturada, porque justo tiene 37 gramos disueltos en 100 gramos de agua. Solución, decimos saturada. Y la D, ¿qué cosa es? Tiene más soluto disuelto de lo que dice la solubilidad. Por lo tanto, decimos es una solución sobresaturada, ¿no? Una solución sobresaturada. Entonces, una solución sobresaturada es un estado metaestable, ¿no? Recuerden que solución solamente se aplica cuando tenemos una sola fase de los componentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, puedo tener acá una concentración. Tengo NaCl, y por la parte inferior tengo algunas partículas de cloruro de sodio. Pero sin embargo, acá este es acuoso,
Entonces acá, ¿cómo se llama esta solución? Tengo a 20 grados Celsius. Y acá me dicen la concentración del NaCl disuelto. Disuelto es a 20 grados Celsius es 37 gramos en 100 gramos de agua. Y acá de repente hay 0,5 gramos, 0,5 gramos no disuelto, ¿no? No disuelto. Entonces esto corresponde, decimos esto corresponde a solución saturada, ¿no? Esa concentración corresponde a una solución saturada que está en equilibrio de fases con la fase no disuelta de 0,5 gramos no disuelto de NaCl sólido, ¿no? ¿Está bien? Y puedo tener otra cosa. Ahora, de repente esto lo caliento, más calor. Más calor. Luego, ¿qué va a pasar? Tengo ahí el volumen sigue siendo 100 equivalente a 100 gramos de agua, ¿no? Equivalente a 100 gramos de agua. Acá sigo teniendo lo mismo, ¿no? Pero ahora, ¿qué va a pasar? Ahora voy a tener solamente una sola fase, NaCl acuoso, digamos a una temperatura igual a 40 grados Celsius. A 40 grados Celsius. Y ahora la enfrío, menos calor, lentamente, lentamente. O sea, lo enfrío lentamente a este sistema. Y ahora voy a tener ahora el mismo recipiente con 100 gramos de agua. Acá hay 100 gramos de agua. Y ahora tengo ahí NaCl. Fíjense, ya se disolvió, ¿no? Acá tengo una concentración de NaCl que es a 40 grados. A 40 grados Celsius. Que vale en este caso 37,5 gramos en 100 gramos de agua, ¿no? En 100 gramos de agua. Esta solución, así como está, es una solución no saturada a 40, ¿no? No saturada a 40, porque a 40, ¿qué dice? La solubilidad dice que a 40 grados, la solubilidad es 38 y tengo menos, por lo tanto, como tengo menos, digo, es una solución no saturada, ¿no? ¿Está bien? Entonces esto de acá, es de acá, esta concentración que hay acá, entonces esto es una solución no saturada a 40 grados, ¿no? A 40 grados, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes ya tienen ya la comparación, pues, ¿no? De que a 40 grados la solubilidad acepta que haya 38 gramos. Como es menor, decimos solución no saturada. Ahora, ¿qué pasa si esa solución no saturada la enfriamos lentamente? Entonces ahora voy a tener una concentración acá de soluto, concentración de NaCl, la masa de agua igual a 100 gramos, 100 gramos, la temperatura en este caso viene a ser 20 grados Celsius, regresé a los 20 grados Celsius, y ahora la concentración a 20 grados Celsius, ¿qué cosa me dice? La concentración a 20 grados Celsius me dice que tengo 37,5 gramos disueltos formando una sola fase en 100 gramos de agua. Por lo tanto, esta solución, ¿cómo es llamada? Esto es mayor que la solubilidad, ¿no? Como es mayor que la solubilidad del soluto a 20 grados Celsius, entonces, ¿qué decimos? Entonces, esto es solución sobresaturada, ¿no?
porque tiene mayor cantidad de soluto disuelto de lo que dice la solubilidad, ¿no? Y este es un estado metaestable, pues, ¿no? Porque como estado metaestable lo podemos agitar, lo podemos golpetear al sistema, ¿no? Lo podemos golpetear al sistema e inmediatamente va a cristalizar el exceso, ¿no? Va a cristalizar el exceso. Entonces, es un estado metaestable, ¿no? Mientras no haya una fuerza que lo altere, pues, ¿no? Y de esa manera ustedes van a tener una solución sobresaturada donde se forma una sola fase. Ahora, si esto lo golpeteo y de repente, o sea, de aquí puedo pasar acá, por agitación, ¿no? Por agitación. Entonces, por agitación de este sistema metaestable, puedo regresar nuevamente a la solución saturada, ¿no? Donde va a cristalizar o precipitar el exceso, ¿no? El exceso, porque la solubilidad a 20 grados acepta que solamente haya, a 20 grados Celsius solamente acepta que haya 37 gramos. Entonces, ese 0,5 gramos van a recristalizar si es que pasamos de una solución sobresaturada a una solución saturada, ¿no? ¿Alguna pregunta ahí, jóvenes? ¿No hay preguntas? Profesor, Dime. si en la solución que está en 20 grados Celsius, pero está con 37,5 gramos de soluto, no lo agitamos, se va a quedar así, no va a cristalizar nunca. Si no lo agitas, Ujú. si no lo agitas, mientras no molestes al sistema, no va a pasar nada, ¿no? Pero lo agitas, lo golpeas, inmediatamente va a cristalizar el exceso, ¿no? El exceso, que serían los 5 gramos, los 0,5 gramos, ¿no? El medio gramo de más. ¿Claro? Sí, profesor. Muy bien, bien la pregunta. Entonces eso es lo que hay que tener presente con respecto a lo que significa pues la solubilidad. Entonces acá tenemos, esta es la curva de solubilidad de ¿quién? Curva de solubilidad. Curva de solubilidad del NaCl, ¿no? De solubilidad del NaCl, ¿no? Este es un tipo, ¿no? Que nos está indicando que el proceso de disolución del NaCl, entonces hay varias curvas, varios tipos de curvas de solubilidad. Varios tipos de curvas de solubilidad, ¿no? Entonces habrá otras curvas de solubilidad donde de repente hay procesos que son endotérmicos o que son exotérmicos, ¿no? Entonces la temperatura en grados Celsius por ahí. Por acá la gráfica de la solubilidad del soluto en 100 gramos de agua generalmente. Y a veces resulta pues que algunas sales son, la mayoría es, por ejemplo, el azúcar, ¿no? C12H2211 generalmente, ¿no? C12, los azúcares C12H2211 son muy solubles, ¿no? En agua, ¿no? Después también tienen el KCl, ¿no? KCl, por ahí, KCl. Pero también habrá otras que más bien decaen, ¿no? Por ejemplo, el Na2SO4. Y por ahí de repente también está el NaCl, ¿no? NaCl. Entonces acá cuando tenemos ahí pendientes positivas, curvas dependiente positiva, curvas dependiente positiva, o hay otras como el caso de los gases, ¿no? Por ejemplo, el oxígeno, ¿no? El oxígeno gaseoso en agua, ¿no?
curvas de pendiente positiva, significa que su proceso de disolución significa que su proceso de disolución es es endotérmico, ¿no? Endotérmico. Absorben calor, ¿no? En cambio, estas de acá, son curvas de pendiente negativa. Entonces significa que su proceso de disolución es un proceso exotérmico, ¿no? Exotérmico. Endotérmico, delta H de la disolución es en este caso mayor que 0, exotérmico, y acá delta H de la disolución va a ser menor que 0, pues, ¿no? Significa que, ejemplo, en el caso del ¿qué cosa observamos? Que la mayoría, conforme aumenta la temperatura, aumenta la solubilidad. Ejemplos, ¿no? Entonces acá, cuando tenemos el KCl sólido más el agua líquida, entonces acá se va a formar más energía. Entonces se alcanza un estado de equilibrio con la fase no disuelta, donde vamos a tener pues el K+ rodeado de moléculas de agua, ¿no? El agua por ahí, el agua por acá, y por acá estará el Cl- también rodeado de moléculas de agua, ¿no? Menos, más, menos, más, menos, ¿no? ¿Dónde habría la solución, la interacción en este caso? Ion dipolo, ¿no? Interacción ion dipolo. Esta interacción ion dipolo, entonces acá ya sabemos que se forma la solución. Así significa que la energía de solvatación, esta interacción ion dipolo es mayor, esta interacción ion dipolo es mayor que la energía. ¿Está bien? Entonces, la energía de interacción en este caso, esta energía de interacción ion dipolo, es mayor que la energía reticular, ¿no? Por eso es que se formó la solución, ¿no? Por eso se formó la solución. En cambio, ¿qué pasa en procesos? Acá este proceso endotérmico, el delta DH de la disolución, en este caso, delta DH de la disolución, es mayor que 0, ¿no? Entonces, si aumenta la temperatura, va a seguir aumentando la solubilidad, ¿no? Según el principio de Le Chatelier. Entonces, acá los equilibrios de solubilidad también los gobierna. En cambio, el Na2SO4, el sulfato de sodio, sólido, le agregas el agua líquida, y más bien esto va a formar, pues en este caso, los iones sodio, que estarán rodeados de moléculas de agua, ¿no? ¿Está bien? El Na más acuoso, más el SO4 menos acuoso, iones solvatados, ¿no? Solvatados por ion dipolo, ¿no? Ion dipolo. Ahí el que está actuando no es el puente de hidrógeno, ¿no? Está actuando el dipolo del agua. Entonces, solvatados por ion dipolo, ¿no? Más una energía liberada, ¿no? Delta H de disolución, en este caso,
menor que cero, ¿no? Eso es lo que tiene este. Significa que si aumentamos la temperatura, eso es aumentar el calor. Si aumentamos la energía, entonces según Le Chatelier, el desplazamiento de la reacción de disolución sería hacia la izquierda, ¿no? Disminuiría la solubilidad. Es lo que significa esas curvas de pendiente negativa, ¿no? ¿Está bien? Entonces ahí estamos viendo que uno de los factores que afecta a la solubilidad, entonces, ahora veamos factores que afectan la solubilidad. ¿Está bien? Factores que afectan la solubilidad. Entonces, entre esos factores está uno, la temperatura, ¿no? La temperatura. Entonces acá, en procesos endotérmicos, en procesos endotérmicos, entonces acá a mayor temperatura habrá mayor solubilidad del soluto, ¿no? Mayor solubilidad del soluto. En procesos exotérmicos, por el contrario, ¿no? Exotérmicos. En procesos, se supone que estamos hablando de los procesos de disolución. En procesos exotérmicos, al aumentar la temperatura, disminuye la solubilidad del soluto, ¿no? Disminuye la solubilidad del soluto. ¿Está bien? Ya tienen los ejemplos vistos en la parte de arriba, ¿no? 2. La presión, ¿no? La presión externa solamente, la presión externa, afecta a los sistemas en donde afecta a los sistemas que contienen gases disueltos, ¿no? Que contienen gases disueltos. ¿Está bien? A mayor presión, habrá, en este caso, habrá mayor solubilidad del gas, ¿no? Mayor solubilidad del gas. ¿No? Ejemplo, en este caso tienen ustedes de que todas las bebidas gaseosas son, ejemplo, tienen ahí bebidas gaseosas. Las bebidas gaseosas o colas, ¿no? Esas colas, bebidas gaseosas tienen bastante CO2 disuelto a baja temperatura y altas presiones, ¿no? Altas presiones. Y eso se nota, pues, porque cuando uno destapa una botella, sobre todo de Coca-Cola, inmediatamente suena, ¿no? Ploc, ¿no? Porque hay una presión interna ahí del gas encerrado, pues, ¿no? Y eso se manifiesta también, que puede manifestarse de repente una efervescencia si la destapamos nada más, ¿no? O en todo caso notaremos ahí que inmediatamente
apenas despresurizamos el sistema por destapar la botella, inmediatamente pues aparece un burbujeo, ¿no? Un burbujeo en el recipiente. Nos damos cuenta que ahí está saliendo pues el CO2, pues, ¿no? Eso no es evidencia de cambio químico, es una evidencia de cambio físico nada más. Al despresurizar, cuando se destapa de repente una botella de champán o una botella de cerveza, ¿no? O de gaseosa. Entonces las que tienen CO2 disuelto son la cerveza y el champán también. Y las bebidas gaseosas, también llamadas bebidas carbonatadas, ¿no? 3. Y también hay que tener en cuenta que un factor que influye es la naturaleza de la interacción. De la interacción soluto-solvente, ¿no? Esa interacción pues va a depender pues de soluto-solvente. ¿Está bien? Entonces acá ya vale el hecho experimental de cuándo se formaron soluciones. Entonces la evidencia experimental muestra que la evidencia experimental muestra que lo semejante, muestra que lo semejante, se supone en fuerzas intermoleculares, ¿no? Lo semejante disuelve a lo semejante, ¿no? Disuelve a lo semejante. A lo semejante, ¿no? Que lo semejante disuelve a lo semejante. Eso es lo que dice la evidencia experimental. Entonces, y ahí se presentan, pues, varios casos que hay que tener presente y que se supone que ustedes van a hacer también algunos de esos experimentos de solubilidad en su casa, pues, ¿no? Que es lo que van a mostrar en el laboratorio 4, ¿no? ¿Está bien? Entonces el laboratorio 4 no es solamente pues medida de la conductividad eléctrica, sino también mostrar cuándo un sistema forma una fase, cuándo forman más fases, ¿no? Y eso también a veces ese conocimiento de las mezclas también hace pues que de repente alguien se vuelve un barman especialista en presentar varias fases de una bebida, ¿no? ¿No? ¿Sí o no? Entonces ahora, esos casos, dentro de esos casos tenemos, por ejemplo, un primer caso, solutos iónicos generalmente se disuelven, solutos iónicos. Generalmente se disuelven, se disuelven en solventes polares como el agua, ¿no? Polares como el agua, como el agua. Por interacción, ¿qué tipo de interacción? Por interacción ion, por interacción, en este caso, interacción ion-dipolo, ¿no? ¿Qué es lo que se manifiesta en la solución, pues, ¿no? Solutos apolares, se disuelven muy bien, muy bien, en solventes en este caso, en solventes apolares también, pues, ¿no? Por interacciones, ¿qué tipo de interacciones habría ahí, muchachos? Dipolo instantáneo,
dipolo inducido, ¿no? Dipolo inducido. ¿Está bien? Por interacciones dipolo instantáneo, dipolo inducido. Llamadas también fuerzas de dispersión de London, pues, ¿no? Y luego entre esos hay ya lógicamente intermedios, ¿no? También solutos polares se disuelven en solventes polares. Pero esto es relativo, ¿no? En solutos polares se disuelven en solventes también polares, ¿no? Polares. Entonces ahí van poniendo ya ejemplos, pues, ¿no? Entonces ya tienen el caso del ejemplo, de NaCl acuoso, ¿no? Solutos apolares, de repente, lo que tenían que haber hecho en su informe, ¿no? Yodo disuelto en yodo en CCl4, por ejemplo, ¿no? Es una solución púrpura, ¿no? Púrpura. Solución púrpura. Solutos polares se disuelven en solventes polares. Entonces, por ejemplo, de repente, ejemplo, ¿no? Ejemplo puede ser el HCl gas en CHCl3, en cloroformo, ¿no? Entonces acá sí habría la solución. En este caso sí habría, pues, una interacción dipolo-dipolo, ¿no? Permanentes ambos, ¿no? Y hay otros casos, pues, ¿no? Que usted ya se supone que se les puede preguntar, ¿y tal solvente, tal sustancia se disolverá en tal solvente? Ya ustedes se ponen a evaluar eso, ¿no? ¿Está bien? Entonces ahora, ¿qué más tenemos? Entonces, ¿qué tipo de interacción hay de acá? Entonces, por interacción, dipolo, dipolo, pues, ¿no? Por interacción, dipolo, dipolo. Y acá, ¿y cuándo habrá un dipolo, dipolo inducido? Ah, de repente puede ser 4. Entonces, por ejemplo, 4, solutos apolares pueden, ¿no? Pueden, en algunos casos pueden disolverse, algunos, no todos, ¿no? Disolverse. Solutos apolares pueden disolverse en solventes polares, ¿no? Solventes polares. Ejemplo, ¿no? Entonces, solutos apolares por interacción, en este caso por interacción, ¿cómo sería la interacción? Por interacción, dipolo, dipolo, dipolo inducido, ¿no? Ejemplo, ¿no? Ejemplo cuando tienen yodo en agua, ¿no? Yodo disuelto en agua. Esa es la tintura de yodo, ¿no? Yodo disuelto en agua. Cuando está muy concentrado es una solución bien parda, ¿no? Bien concentrado el yodo. Entonces acá habría dipolo, dipolo inducido, ¿no? Entonces porque tienen ahí, en este caso, el yodo estará así. Ese sería el yodo. Que sería su dipolo inducido, ¿no? Más, menos. Y estaría rodeado de las moléculas de agua, pues, ¿no? Las moléculas de agua que la rodean por interacción más por acá y menos por acá, pues, ¿no? Eso es lo que llamaríamos un dipolo, dipolo inducido, pues, ¿no? Porque el yodo, ya saben, es apolar. Entonces, o de repente el cloroformo, o de repente el cloroformo también, el HCl gas. Ah, no, ¿qué más puede ser? Ah, el mismo bromo o yodo, ¿no?
El bromo también, por ejemplo, el bromo, que es líquido, en el bromo líquido de repente en cloroformo, ¿no? En CHCl3. Es otro líquido. Y esto da una solución anaranjada, pues, ¿no? Esta es una solución anaranjada o rojo-naranja, casi. Anaranjada, ¿no? Más anaranjada que roja, ¿no? Y donde habría, pues, la interacción de este tipo, ¿no? O sea, el bromo estaría por ahí, el bromo, distorsionado, lógicamente, más o menos, ¿sí? Rodeado de las moléculas de agua. ¿Sí? Por interacción dipolo-dipolo inducido, ¿no? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que completar, pues, en las soluciones electrolíticas que conducen la corriente eléctrica, ¿no? Tienen que justificar por qué hay iones y cuáles son, y cuáles serían los iones, ¿no? ¿Está bien? Entonces, acá ya viendo otros ejemplos, entonces acá 5 hay que tener en cuenta también que solutos iónicos no se disuelven, solutos iónicos no se disuelven en solventes apolares, ¿no? En solventes apolares como, por ejemplo, como por ejemplo CSL4. ¿Sí? Y puede darse también de que hay solutos polares que no se disuelven pues en solventes polares, ¿no? También puede darse eso, ¿no? 5. Solutos apolares no se disuelven. Eso es regla general nada más, ¿no? Porque puede haber casos, ¿no? Solutos apolares no se disuelven en solventes polares, ¿no? Ejemplo, ¿no? Ejemplo, aceite no se disuelve en el agua. ¿Está bien? Entonces, Profe, no es solvente iónico. pregunta. Es solvente polar ahí donde puso. Solutos apolares, Solvente polar. no se disuelven en solventes polares, ¿no? Ejemplo, tienes aceite, este es Pero apolar, arriba y el la agua, 4, ¿qué es? la 4 puso solutos polares pueden disolverse en solvente polar. Por esto te estoy poniendo, pues, solutos apolares pueden Y disolverse. hay casos que no. Y este es otro caso, ¿no? Solutos apolares, algunos no se disuelven, pues. Así de simple. A ver, trata de disolver el aceite en el agua. No se va a disolver, ¿no? Entonces, tienes que ponerte en todas las situaciones, ¿no? Donde hay algunos casos que sí, los solutos apolares. ¿Por qué el yodo se disuelve en el agua, por ejemplo? ¿Cuál sería la justificación desde el punto de vista estructural? ¿Por qué siendo el yodo apolar es posible que se disuelva en el agua? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Mm? ¿Cuál sería tu respuesta ahí, no? Porque ahí tienen los casos. Estos son casos reales, ¿no? ¿El yodo se disuelve en el agua? Sí, se comprueba, ¿no?
El yodo se disuelve en el agua, por eso se forma y se comercializa la llamada tintura de yodo que la emplean para curar o desinfectar heridas, ¿no? ¿Está bien? Entonces ya tienes la respuesta. Entonces yo acá estoy ilustrando diferentes situaciones, ¿no? Que se dan, ¿no? Que se dan, se pueden comprobar, ¿no? No hay que pegarse a la letra al 100%, ¿no? Por eso estoy poniendo ahí todos los casos. Bueno, casi todos los casos. No sé si se me está escapando algo. Porque cuando se habla de la solubilidad, tienes que hablar, pues, de no solamente de los casos donde se forma solución, también tienes que hablar de los casos cuando no se forma solución, ¿no? Y tienes que justificarlo, pues, ¿no? Generalmente decimos, los solutos apolares se disuelven en solventes apolares, pero vemos que también experimentalmente el yodo que es apolar y el bromo que es apolar se disuelven en solventes polares. Y la pregunta es, ¿por qué, no? ¿Cuál es la razón? ¿No? ¿Cuál es la razón? ¿Sabes justificarlo o no sabes justificarlo? Analiza la estructura, ¿no? Ese es el papel, pues, del estudiante, ¿no? De ciencia y tecnología. Encontrar la respuesta adecuada, ¿no? Y si eres buen estudiante, la vas a encontrar, ¿no? Si eres buen investigador, la vas a encontrar. Pero si eres un mal estudiante que te gusta, que te den todo masticado, entonces no vas a encontrar la respuesta. Y cuando se te pregunte, entonces no vas a responder, pues. Así de simple. Porque no investigaste de forma adecuada, no estudiaste, no interpretaste adecuadamente las estructuras, ¿no? Y con eso estoy diciendo bastante, ¿no? ¿Está bien? Entonces ya espero que estén encontrando la respuesta de por qué el yodo sí se disuelve en el agua, ¿no? O por qué el bromo sí se disuelve en el agua también, ¿no? Porque ya hemos visto ya que eso fue parte del experimento de afinidades electrónicas, ¿no? El experimento relacionado con afinidad electrónica donde le decía, se tiene las sales aloideas y ahora tienen el halógeno. ¿Ocurre o no ocurre la reacción? ¿Cómo comprueban que ocurre o no la reacción? Entonces, el bromo acuoso disuelto en tetracloruro de carbono es de color naranja. ¿Está bien? El bromo será capaz de desplazar al cloro de la solución de la sal aloidea llamada cloruro de sodio. No, no, porque al momento que hacemos la mezcla, dado que tiene menor afinidad electrónica el bromo que el cloro, entonces no va a ser capaz de quitarle electrones a una especie muy electronegativa como es el cloruro que se quedó con el par de electrones en el compuesto iónico, ¿no? No va a ser capaz de quitarle. Y una manera de comprobar de que no se formó la solución es, tú ya sabes que si a esa mezcla acuosa le agregas tetracloruro de carbono, el tetracloruro de carbono va a consumir, va a disolver al halógeno con mucha facilidad. Lo va a separar del agua, ¿no? Si no ocurrió solución, la solución va a seguir siendo naranja, ¿no? Naranja, pero cuando el bromo pasa al tetracloruro de carbono donde tiene mayor solubilidad, ahí se va a manifestar con más intensidad el rojo naranja que te dirá, no ocurrió reacción, porque si hubiese ocurrido reacción, el cloro hubiese pasado al cloroformo y la solución sería amarillo verdosa, ¿no? Así de simple, ¿no? Supongo que eso pues han presentado ya en su informe de laboratorio, pues, ¿no? ¿Está bien? Esperemos que esté bien hecho ese informe, pues, ¿no? Esos eran ensayos, pues, de la afinidad electrónica y donde también de alguna manera se tenía que considerar, pues, la electronegatividad del anión en el compuesto iónico, ¿no? Uno es la afinidad electrónica del elemento libre y la electronegatividad del compuesto iónico del componente iónico que podría ser desplazado, ¿no?
siempre y cuando hubiese sido la afinidad electrónica mayor. ¿No? Pero no ocurrió, pues, no ocurrió. En algunos casos sí, en otros casos no. Bien, entonces, jóvenes, pasemos lista, pues, porque ya estamos. Y con eso estamos acabando este capítulo que de alguna manera se relaciona con el laboratorio 4. Recuerden eso. Esto se relaciona con el laboratorio 4. Donde ustedes tienen que hacer algunos experimentos adicionales de conductividad eléctrica, ¿no? Y eso lo tienen que mostrar en video como integrantes del grupo, ¿no? ¿Está bien? Entonces ustedes proponen cuáles son los experimentos que justificarían algún tipo de interacción que no conduce a la corriente eléctrica. ¿Está bien? Por ejemplo, ya les decía el caso de la acetona, ¿no? La acetona que tienen ahí las personas que se despintan las uñas. Entonces esa acetona le ponen los electrodos y ven, ¿se enciende o no se enciende? La acetona es un soluto molecular, por lo tanto no debería conducir, pero si de repente conduce, tienen que justificar por qué conduce, ¿no? Ah, de repente porque fue formulado con algún componente iónico que hace posible la justificación de la formación de iones que permitirían la conductividad eléctrica. Algo así como los experimentos que ustedes han visto, pues, ¿no? El caso del agua oxigenada impuro y el caso del azúcar impura, ¿no? ¿Está bien? Entonces ahí quedamos, muchachos, en esta parte. Hasta esta parte llega el examen, ¿ah? Hasta esta parte. El examen, recuerden, va a ser el día jueves. Entonces acá ponemos, pues, el examen parcial. El jueves, en este caso, estamos el día jueves, ¿qué fecha estamos? Jueves 20, el jueves 27, ¿no? 27 de junio. A las 14 horas, ¿no? A las 14:00 horas. ¿Correcto? Entonces, tener en cuenta eso, muchachos. Entonces, pasemos lista a ver si es que lo permite este sistema. Inche, ¿se encuentra? Presente, profesor. ¿Y por qué estás 2 veces en la lista? 2 veces te han puesto en la lista. Joan, Presente, profesor. qué raro, ¿por qué están duplicados? ¿Ah? Se han duplicado acá, todos los han duplicado en la lista. Ya. Juárez, Presente, profe. León, Presente, profe. López Arana, Presente, profe. Milla, López Milla. Presente, profesor. Da la apariencia como si tuviera 60 alumnos. Lozano, están duplicados todos en en la lista que están acá. Martínez Romero, Presente, profesor. Matos Águila, Presente, profesor. Mejía Urbina, Presente, profesor. Mendoza. Estoy leyendo doble por duplicado. Presente, profesor. Mesa, Presente, profesor. Monsefú, Presente, profesor. Montes, Presente, profesor. Navarro, Presente, profesor. Obregón, Presente, profesor. Oroche, Presente, profesor.
Ortiz de Orue. Presente, profesor. Padilla. Presente, profesor. Palomino. Presente, profesor. Pedraza. Presente, profesor. Muy bien. Peralta. Presente, profesor. Quispe Dávalos. Presente, profesor. Quispe Tenorio. Presente, profesor. Ramírez Vega. Presente, profesor. Reyes García. Reyes García. ¿Dónde está? Sí está, profe, sino que César, ¿no? Sino que a veces su micro falla. Reyes García Giovanni Jorge. Ah, ya no. Pensé que era otro compañero. Presente, profesor. Reyes García, ¿está o no está? Presente, profesor. Ya. Rodríguez Parreño. Rodríguez Parreño. No está. Ruiz Luna. Presente, profesor. Salazar Reyes. Presente, profesor. Y Salcedo Martínez. Presente, profesor. Bien, voy a compartir pantalla, delegado. A ver, señor delegado. Voy a compartir pantalla para que le tomes una foto y me la reenvías, ¿está bien? O haces una captura de imagen en todo caso. ¿Qué le tomo captura, profesor? Ya, voy a compartir la pantalla y ver si la capturas, ¿está bien? Sobre esta lista para que me la envíes, para hacerle un reclamo a la ORCE, ¿no? Porque, ¿qué ha pasado? Que estos grandísimos, el día martes yo quise pasar asistencia y no pude porque habían quitado el horario de prácticas. Y ahora estamos viendo pues de que tiene, comparto pantalla ahí, y fíjense, se dan cuenta, los nombres están duplicados, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces ahí Sí, 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 están. profe. Entonces, por lo menos ya a una primera parte de eso, ya captura la imagen y me la envías, ¿está bien? Me la envías a mi correo. ¿Correcto? ¿Sí? Ya está, profesor. Listo, ¿ya? Entonces, eso me lo envías, entonces yo ya para tener más argumento de reclamo. Porque el día martes yo quería pasar algunas notas o calificar para pasar notas y no pude hacerlo. Ni pasar asistencia el día martes, ¿no? Porque ¿qué habrían hecho? Pues que lo eliminaron. Y reclamé y ahora dicen que sí está, pero lo malo es que el sistema de la ORCE solamente permite que tú abras el sistema para pasar asistencia el día que te toca, ¿no? Los anteriores pasados no lo puedes ya registrar, ni verificar. Entonces, ¿me pasas eso, por favor? Y nos estamos viendo, jóvenes, ya hasta la próxima semana a la hora del examen. Siempre con tiempo, con anticipación, repasen. Compartan también sus conocimientos entre ustedes, discutan entre ustedes si es que tienen dudas de teoría y de práctica, porque tienen que saber trabajar en equipo antes de un examen, antes de una práctica, ¿no? Y a la hora de la práctica, sí, ya cada uno se desenvuelve solo, pues, ¿no? ¿Está bien, jóvenes? Hasta la próxima, muchachos. Gracias por su participación. Gracias, profesor. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profe. Hasta luego, Bien, profesor. muchachos. Hasta Luego, profe. Cuídense, éxitos en sus exámenes. Planifiquen bien su tiempo. Gracias, profe. Bien. Finalizar.